a todos la bienvenida a estas conferencias y los que están aquí presentes acompañándonos y los que nos acompañan a través de la internet, sean bienvenidos. Como siempre, el Centro de Enseñanzas Uriel está presta para llevar esta luz a todos los seres humanos, ya que es un mandato divino, hace parte del proceso espiritual que debemos realizar cada ser humano, es llevar la luz. Y cada vez que uno como discípulo de estas enseñanzas empieza a comprobar, pues tenemos que ser un ente multiplicador para que cada quien comprenda la necesidad de trabajar y de igual manera comprobar lo que aquí se enseña. Hoy vamos a hablar de un tema relacionado con el drama del Maestro Jesús. Vamos a hablar a la luz de la gnosis. El Maestro Samael Aun Weor, como el ángel encargado de llevar públicamente este conocimiento, esta enseñanza gnóstica, que se constituye en el quinto evangelio del reino, por amor a la humanidad que sufre, él devela las Sagradas Escrituras y nos enseña en un punto de vista psicológico los misterios que se encuentra en estas Sagradas Escrituras y que desafortunadamente la humanidad, todos nosotros, la interpretamos a través de la mente sensual y de la mente intermedia. Muy pocos la podemos comprender con una mente interior, con un corazón dispuesto al servicio de nuestro ser. Siempre he enfatizado que en la Sagrada Escritura está contenido todos los procesos iniciáticos que nos permite llegar a Dios. En ella, a través del símbolo y la parábola, que era uno de los medios que utilizaba el Maestro Jesús, le enseñaba a las multitudes. Pero detrás de ese símbolo y la parábola, el maestro interno de cada uno encuentra las grandes verdades, la luz que da la vida, el camino de la perfección. Nosotros ya conocemos el drama del Maestro Jesús porque nos enseñaron en el colegio, lo hemos visto en películas, sobre todo en la época de Semana Santa. Toda la humanidad conmemora la hazaña que realizó el Maestro Jesús, pero siempre lo vemos en ese punto de vista literal. Hoy vamos a hablarlo en un punto de vista psicológico, en la profundidad de nuestra psique, donde podemos hallar ese drama que el venerable Maestro Jesús entregó públicamente para que la humanidad se pueda reconciliar con su ser, con su Dios. Ese escrito tiene diferentes aspectos.
Pero el Cristo en sí es una parte de nuestro real ser. Por eso el Maestro Jesús, hablando del Cristo a través de él, decía que él es un Dios, porque el Cristo y Dios es lo mismo, ya que nuestro real ser tiene diferentes manifestaciones y el Cristo es una de ellas. Cuando nosotros los discípulos encarnamos a ese Cristo, esa partícula de nuestro real ser, esto nos permite acercarnos y lograr llegar a la unidad perfecta. Para nosotros poder crear ese Cristo en cada uno de nosotros, el Maestro Samael enseña la didáctica. Todos lo sabemos, pero poco lo han comprendido. Esa didáctica no es más que los 3 factores de la revolución de la conciencia. Yo escucho a la gente siempre hablar de los 3 factores. Siempre veo la vida en el punto de vista más objetivo, y la mejor forma de ver la vida es verla cómo se vive en la actualidad. Porque en la vivencia, en los hechos de la humanidad, demuestra el nivel espiritual de nosotros los seres humanos. Los que han podido verificar que existen seres en otros planetas saben que en nuestro sistema solar la vida de otros planetas son completamente diferentes a la vida de aquí, de este planeta Tierra. De pronto no se trabaja tanto para conseguir el pan de cada día. No hay ese dolor, esa miseria, esa hambre, la violencia con que se debate la humanidad. Falta de esos valores espirituales. Falta de ese Cristo que, a pesar que dejó una reseña a través de la historia, no lo hemos encarnado en nuestro corazón. Y por esa razón, la ausencia de ese Cristo ha hecho que la humanidad esté en las tinieblas total. Y como consecuencia, el drama que vivimos todos nosotros en este planeta. Es bueno que comprendamos que se crea la necesidad de ir aumentando nuestro porcentaje de conciencia, porque es lo único digno que tiene el ser humano y que nos puede salvar, nos puede permitir la evolución y el nacimiento de nuestro Cristo interior. Ese Cristo no solamente es una historia. Cristo es una energía cósmica. Es una manifestación de vida. Muchos ven a Cristo representado en el Maestro Jesús. Pero Cristo está representado también en el Buda. Cristo está también representado en Mahoma, Quetzalcóatl, el Maestro Samael. Cristo está representado también en la India, en todos esos grandes seres
que despertaron conciencia y encarnaron a su Cristo interior. En la actualidad la Iglesia Católica nos muestra al Maestro Jesús. Y no hay que negar, es el Maestro de mayor jerarquía, porque tuvo el valor de entregar públicamente lo que los otros maestros entregaron a través de libros. Él lo entrega públicamente, un drama, y entrega su cuerpo físico, representando a ese Cristo, enseñando a la humanidad cuál es el camino de la liberación. Sin embargo, todos predicamos a ese Cristo Jesús como el Salvador, pero todos seguimos engañados pensando que Él nos va a salvar. Él entregó un drama en la cual Él nos está indicando que tenemos nuestro Cristo interior, que es el auténtico Salvador. Como les decía, tiene diferentes aspectos. Existe el Cristo cósmico, que da vida a este planeta. Y podemos decir que está representado por el Sol. En este planeta no puede haber vida si no existe ese Sol. Recuerde que en la planta, proceso de la fotosíntesis. Recuerden que todos los elementos vivos necesitan de los rayos solares. Sin los rayos solares, este planeta sería una mole de hielo. O sea, que ese Cristo cósmico es el que le da vida a esto. Pero si nosotros lo analizamos en una forma más profunda, comprendiendo lo que los sabios decían: hombre, conócete a ti mismo y conocerás el universo y a los dioses. Quiere decir esto que de nada sirve estudiar el sistema solar y la energía que nos ofrece el Sol si el ser humano no se estudia a sí mismo, ya que todo lo que está fuera de él está contenido dentro de él mismo. Si queremos comprender todos los procesos que se manifiestan fuera de nosotros, esos procesos cósmicos, tenemos que empezar por lo más sencillo, con nosotros mismos, ya que en Él, en todos nosotros también está ese Sol. Y si analizamos en el punto de vista científico, el ser humano está formado por millones de células. Y esa célula está formada por millones de moléculas y átomos. Y esos átomos son energía que se cristalizaron y dieron forma a este cuerpo físico. Y si nosotros analizamos un átomo, la estructura atómica tiene un núcleo central que representa el Sol. Tiene una órbita en la cual se mueven unos electrones que representan los planetas. Si el ser humano no se estudia su propia estructura atómica, que lo tiene dentro de él y que le hace parte de lo mismo, mucho menos va a comprender la estructura fuera de él. Tenemos que empezar por estudiar ese Cristo atómico dentro de nosotros mismos. Si analizamos el átomo en sí, nos damos cuenta, en un lenguaje esotérico, que es un trío
de materia, energía y conciencia. O sea que nada en el ser humano está inerte. En todo está el aspecto de conciencia. Y conciencia es la energía divina que le da vida a lo existente. Hasta los elementos más inertes existen ciertos niveles de conciencia. Existe ese Cristo manifiesto en todo lo que existe, no solamente en la parte de materia, sino más allá de la materia. Ese Cristo está latente en la luz, en el calor, en el frío, en las tinieblas, en el aire, en las plantas. No solamente un ser de historia, sino una vida que palpita incesantemente. Es el fuego del fuego, porque el fuego es el cuerpo físico del fuego. Y el fuego es el Cristo que palpita en todo lo que existe, en todo lo que es y en todo lo que será. Y ese Cristo también está dentro de nuestra propia psique, en nuestro interior. Ese Cristo palpita incesantemente en lo más profundo de nuestra conciencia. Es una partícula de nuestro ser. En nuestra psicología interior y profunda. Pero ese Cristo en cada uno de nosotros es un germen. Ese Cristo íntimo se encuentra en nuestro corazón como esa manifestación que jamás nos engaña. La mente no puede engañar demasiado, pero existe algo que el ser humano nunca lo engaña, es su corazón. Ese Cristo íntimo nos habla a través del corazón, porque es la expresión del ser. Eso que le llama la intuición es la voz de ese Cristo interno que está entre nosotros y permanece en nosotros. Pero como ese Cristo está latente, tenemos que brindarle el vehículo, darle la forma para que Él se manifieste y convertirse en una luz y se haga carne en nosotros, nazca dentro de nosotros. Afortunadamente todo ser humano gozamos del privilegio que tenemos ese Cristo en semilla. Y dice Gálatas, mas tu simiente la cual es Cristo. Nos indica que esa energía tan poderosa que le permitió a nosotros como alma tener un cuerpo físico, esa energía sexual, ahí está contenida ese Cristo. Y a través de ella se puede darle forma y vehículo para que ese Cristo nazca en nosotros. En nuestra propia intimidad hay elementos que no permiten que ese Cristo nazca en nosotros. Existe un enemigo o varios enemigos que impiden que ese Cristo nazca en nosotros. Por eso hoy vamos a hablar de ese drama de Jesús, pero vamos a comprenderlo en nuestro propio mundo interior, en nuestra propia psicología,
Vamos a confrontarlo en nuestro trabajo psicológico, que es el punto de entrada para alcanzar ese nacimiento espiritual. Como el Centro de Enseñanzas Uriel, de pronto rompe cierta estructura mecánica en cuanto a la difusión de las conferencias, pues sencillamente trata de ir al grano, olvidando la fantasía y llegar al punto de la liberación. Y todos aquellos que ya conocen la gnosis y que han asistido a los centros de conferencias en cualquier lugar del mundo saben que la única forma de liberarse es eliminando el ego. Cualquier estructura religiosa, por muy hermoso que éste sea, aunque tenga un lugar muy majestuoso, donde ostente brillo, macedumbre, donde existe esfinge muy hermosa, pero mientras no se trabaje con el ego, será un grupo fracasado. Porque la liberación no está en el medio ambiente o la cuestión externa, sino entrar en su propio mundo y sacar los mercaderes de ese templo interior, para que el Cristo resplandezca en cada ser humano. Por eso este mundo está lleno de dolor, porque el ser humano se ha divorciado de ese Cristo. Muchos han dicho: yo tengo a Cristo en mi corazón. Es una palabra muy sencilla para las personas. Todavía no comprendo esa frase, porque el Cristo es lo puro de lo puro. Cristo se encuentra en lo más hermoso de lo hermoso. Y si nosotros revisamos nuestro corazón y somos sinceros en esa revisión, nos podemos dar cuenta que en nuestro corazón no hay nada puro, no hay nada hermoso. No hay lugar para que Cristo more dentro de él. O sea que nosotros vivimos en una ilusión, en un autoengaño, creyendo y pensando de que ya somos salvos. Cristo vive en el corazón del hombre aparentemente. Sin embargo, el hombre fornica, adultera, miente, es egoísta, codicioso. Y sin embargo decimos que Cristo se encuentra en nuestro corazón. Vamos a estudiar esos 3 traidores, en las cuales se dio en el drama bíblico, como fue el Judas, como fue Pilatos y fue Caifás. Uno de ellos lo hizo conscientemente, el maestro Judas. Y los otros, dentro de ese drama, lo hicieron inconscientemente. Pero como la humanidad se queda con la parte literal, colocando la mente ante todas las cosas, ya sea esta religiosa o científica, tomamos al maestro Judas y lo tildamos y lo señalamos como el traidor. Todavía no hemos comprendido que el maestro Judas hizo un papel de traidor.
El verdadero traidor es el Judas que tenemos dentro de nosotros. Es difícil hacer un papel de traidor. Por amor a la humanidad, para que la humanidad comprenda que ese Cristo tiene un traidor en las más profundas intimidades de la psique. Él se sacrificó, que la humanidad lo tilda como el traidor, haciendo un papel que otro no tiene la capacidad de hacerlo. Sin embargo, en ese drama estaba Caifás, un jerarca de la iglesia, que persigue al Cristo. Él en ese drama, así como siempre se ha repetido, y que en la actualidad se da, si alguien dijera, yo soy el Cristo, la misma jerarca de la iglesia, todas las iglesias lo persiguen para matarlo. Y en ese mismo drama está Pilatos. También existen leyes aquí que impiden el crecimiento espiritual, normas. De hecho está que las constituciones de un país, las normas, las leyes que hace el ser humano, nunca está dirigida a un crecimiento espiritual, sino a la degradación de la misma humanidad, para explotarla, para vivir de ella. Tienen el poder, sin embargo tienen doble moral, diciendo a las multitudes cómo luchan y aman al pueblo, pero detrás de ello da la puñalada del traidor, desangran al pueblo y le niegan las posibilidades de un crecimiento espiritual, a pesar, entre comillas, que apoyan las religiones. Ellos permiten el aborto, permiten la droga, permiten medicamento que daña a la humanidad. Es ese Pilato que de una u otra manera siempre se justifica que hace bien, pero está haciendo daño al pueblo. Pero esto es lo menos importante. ¿Qué es lo más importante para nosotros? Nuestra propia intimidad. Porque el camino hacia el reino de Dios es individual. Eso no depende de lo que hagan los demás. Nuestro camino espiritual depende de nosotros, de nuestras acciones, nuestro trabajo. Entonces, esos tres traidores también impiden a nuestro Cristo íntimo. Lo traiciona salvajemente, lo mandan a crucificar. Entre los tres se ensanchan para matar toda posibilidad de un nacimiento crístico en el corazón del hombre. Esos tres traidores están en cada uno de nosotros. No nos interesa la historia, sino nuestro propio universo interior, nuestra propia naturaleza interior. Esos tres traidores sabemos que es Pilatos, es Judas y es Caifás.
En todo lo que existe, existe la ley del 3. Toda creación fue a través de esas 3 fuerzas primarias, por la ley del 3. Pero también debemos comprender que existe la dualidad, existe la luz y existe las tinieblas. Así, a través de ese poder de la ley del 3, se puede crear las cosas, se puede crear la luz. También a través de ese poder se puede crear las tinieblas. Y toda creación tiene un orden. Y dentro de esa parte tenebrosa de creación, también existe un orden. Ese orden es la ley del 7. Y en la parte íntima, profunda, oscura en nosotros, ese orden son los 7 pecados capitales. Y esos 7 se multiplican en legiones. Por eso decía los maestros, Virgilio el poeta de Mantua, aunque tuviera 1000 lenguas para hablar y paladar de acero, no alcanzaríamos a enumerar las cantidades de defectos que tenemos. Porque a través de la fuerza del 3, que está representado por esos 3 traidores, y está representado por el Cerbero, la bestia de 3 cabezas, que representa a ese Judas, a ese Pilato y ese Caifás, el origen de la abominación. De ahí se desprenden los pecados capitales de la humanidad. Eso es lo que nos dio a entender ese drama crístico, que tenemos que buscarla en nuestra propia psique, nuestras propias cavernas interior y tenebrosa. Judas es el demonio del deseo dentro de nosotros. Pilatos es el demonio de la mente. Y Caifás, el demonio de la mala voluntad. El demonio del deseo se mueve en la parte astral, no en el físico, en la parte astral. Ahí están todos los deseos del ser humano. El demonio de la mente se mueve en la parte mental. Y el demonio de la voluntad en la parte causal o voluntad inconsciente. Toda creación se crea a través de esos 3 aspectos. Siempre he afirmado, o el maestro Samael afirma, que toda creación primero se desea. A través de la voluntad y la mente se cristaliza en el plano físico. He ahí los 3 demonios. Nosotros únicamente vemos nuestros trabajos psicológicos en los aspectos meramente superficial, pero no comprendemos la profundidad de esos 3 demonios. Eso se constituye los guardianes del umbral. Aquel discípulo que venza a esos monstruos puede pasar al otro lado. Mientras tanto nos quedamos con buenas intenciones y de creernos buenos y bondadosos. Según el drama, el demonio del deseo, representado por el maestro Judas, vemos que Judas vende al maestro por 30 monedas de plata. Plata representa la luna. La luna es un planeta muerto que no tiene luz propia. Representa el ego. Y cada vez que se tiene un deseo,
está negando una posibilidad de un crecimiento espiritual. Ese demonio del deseo no es un demonio en sí, es una legión. Es como muchos demonios representados, simplificados en una sola masa. Porque tenemos deseos lujuriosos, tenemos deseos codiciosos, tenemos deseo de ser ángel, tenemos deseo de ser bueno, de ser malo, deseo de tener dinero. O sea, esa creación se multiplica en 7 pecados y cada quien tiene su propio deseo. Algunos desean ser humildes. Cada vez que el ser humano tiene un deseo, le está dando fuerza a ese Judas. El origen del pecado fue el deseo. Ese deseo se proyecta en la mente y a través de la mala voluntad se cristaliza en el plano físico. El dolor del ser humano, la miseria del ser humano empieza por el deseo del ser humano. En cada deseo hay una manifestación del ego. La gente estudia porque desea vivir bien. O sea, siempre el deseo reemplaza o niega toda posibilidad del nacimiento de ese Cristo en cada uno de nosotros. Si estudiamos Pilato, el demonio de la mente. Hemos dicho en conferencia anterior que el ser humano tiene un cuerpo físico, un cuerpo vital, un cuerpo astral donde se manifiestan los deseos, un cuerpo mental. Esa mente dirigida por el ego siempre busca una justificación de sus delitos. Ese demonio de la mente dice: yo robo por necesidad. Yo robo por llevarle la comida a mi hijo. Ese demonio de la mente dice: soy infiel a mi esposa porque es que ella se porta mal, no me quiere atender. No me hace las cosas, no me atiende. O sea, ese demonio de la mente nunca es culpable. Nunca queremos darnos cuenta de nuestra propia realidad. Todo lo justificamos. Mientras el ser humano no sea frente a sí mismo, sin ningún tipo de justificación, nunca va a cambiar. El defecto no se elimina justificándolo. Es que yo no trabajo porque no tengo tiempo. No voy a la conferencia porque llegó una visita. O sea, siempre hay una manera de quedar bien ante los demás para que los demás no nos juzguen. Lo mismo que hizo Pilato, ¿no? Yo me lavo las manos, no tengo la culpa. Ese demonio de la mente es terrible, porque esa mente está fraccionada por millones y millones de mentes. Cada defecto posee partículas de la mente. Por lo tanto,
Cada defecto se justifica de sus acciones, porque utiliza, y que todas esas fracciones de la mente se constituyen un solo demonio, representado en ese drama bíblico por Pilatos. ¿Quién de nosotros no se ha justificado por algo? El que está en la guerrilla, matan a sus hermanos justificando que estamos en guerra. La mujer manda abortar a sus hijos justificando que no hay para darle comida. Hermanos estafan a otros hermanos justificando que era un mal hermano. En fin, nosotros todos los delitos que cometemos, la mente los justifica, porque ese demonio utiliza la mente para justificarlo. Utiliza el centro intelectual para justificar su propio delito. Mientras el ser humano no comprenda su propia miseria, mientras ya deje de justificarse a sí mismo y señalarse a sí mismo lo que realmente es, entonces hay tendencia a cambiar. Cuando una persona que ingiere alcohol va a decir que el alcohol es malo, porque el demonio de la mente lo justifica y dice que no es malo. Alguien que está en el mundo de la droga, para él la droga no es mala. Alguien que haga el delito, para él no es malo. Todo lo justifica. Pero el día que ande en el mundo del alcohol y comprenda profundamente, sin ningún tipo de justificación, el grave daño que le produce el alcohol, entonces en ese instante la conciencia actúa y tiene la fuerza para poder desintegrar el ego del alcohol. Mientras exista justificación, no podemos dar ese paso de la desintegración del ego, nuestros propios demonios. Existe el demonio de la mala voluntad. El Maestro Jesús nos entregó una oración maravillosa, terriblemente poderosa. Muchas personas, muchos seres han sanado de cáncer, le ha cambiado la vida, su familia se ha transformado con una oración que dejó el Maestro Jesús, que es el Padre Nuestro. Cuando los discípulos le preguntan al Maestro: Maestro, enséñanos a orar. En ese Padre Nuestro tiene 7 palabras, 7 peticiones. Y si nosotros analizamos profundamente en cada petición, ahí Él le suplica al Padre que se haga la voluntad. Padre mío, hágase su voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Muchas personas rezan el Padre Nuestro sin saber la profundidad de cada frase. Si únicamente tomamos esa frasecita: Padre, hágase su voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Es que la voluntad es el medio que a través de una mente libre se puede cristalizar las cosas. Nosotros tenemos este plano físico porque se hizo la voluntad de nuestro ser. Estamos aquí reunidos porque es la voluntad de nuestro ser. Están viendo por internet porque es la voluntad
de ese Padre. Pero en todo existe la dualidad, como le dije anteriormente, la luz y las tinieblas. Porque todo proyecta su sombra. Si nosotros notamos el sol y nos ponemos al sol, este proyecta una sombra. Por lo tanto, la voluntad del Padre y su sombra es la mala voluntad, un demonio terrible que tenemos dentro de nosotros. Esa mala voluntad no permite hacer la voluntad del Padre. Imaginemos que nosotros como hijos tenemos un Padre que nos da la comidita. Y todo padre lucha, se esmera por darle al hijo todo lo que necesita. La comida, la ropa, el afecto, el conocimiento espiritual, en buscar a Dios, un padre normal, común y corriente. Es normal que si el padre le dice, niño, ve a la tienda y hagamos un mandado, lo más correcto es que el niño haga caso y hace el mandado. Si el padre le dice, niño, no haga tal cosa, pues lo más normal es que el niño no haga tal cosa, porque el niño obedece a su padre, porque es que el padre le proporciona todo. Cuando ya un niño no le quiere obedecer al padre, ya se va perdiendo esos sentimientos, ya se va perdiendo esos afectos, porque en esos instantes se manifiesta el ego. Porque el niño desobedece al padre. Y cuando va creciendo y esa desobediencia es permanente, lo más probable que pierde el respaldo del padre. Ya dice, bueno, defiende usted solo, usted verá cómo hace. Fíjese lo maravilloso que es hacer la voluntad de un padre. Aquí en la tierra. Aquí en el plano físico, nuestro Padre que nos dio este cuerpo físico. Vamos a llevarlo a eso, a nuestro mundo interior. Porque nuestro verdadero Padre es el Padre Celestial. Este cuerpo físico tiene un Padre físico. No hay que negarlo. Pero nosotros no somos este cuerpo físico. Y nosotros también tenemos, como somos espíritu o alma, también tenemos un Padre Celestial. Nuestro Padre físico es transitorio y este cuerpo igual. Nuestro Padre Celestial es permanente. Cuando no hacemos la voluntad del Padre, se pierde ese contacto con nuestro real ser. Para ustedes, ¿qué sería la voluntad del Padre? ¿Qué me dicen ustedes? Todo lo bueno. Bueno, ¿quién de ustedes tiene exactamente algo específico que decirme que usted haya hecho la voluntad de su Padre? Algo que el Padre le haya ordenado, que usted siente que tiene que hacerlo. ¿Lo ha sentido alguna vez? La pregunta es, ¿ha sido obediente a su Padre? Más o menos. ¿Y sabe por qué no obedecemos al Padre? Porque tenemos algo que se llama la mala voluntad.
eso impide obedecerle a nuestro ser, hacer la voluntad del Padre. Un demonio terrible. Y cuando digo esto no es para señalar, porque todos cargamos ese demonio, sino para reflexionar la necesidad de ir eliminando ese demonio de la mala voluntad para poder tener la fuerza y la voluntad de obedecerle a nuestro ser. Es que eso no es fácil hacerle caso a nuestro ser, porque estamos posesos de un demonio que se llama la mala voluntad. Si nosotros hemos comprendido que el ser no solamente habita en este cuerpo físico, sino que habita en todos los seres humanos, en los animales y en las plantas. Cuando nosotros señalamos a otras personas, estamos señalando al ser. ¿Y sabe quién señala? La mala voluntad a través del yo del chisme. Porque repito, esa fuerza de creación, esa fuerza del 3, tiene 7 cabezas como orden. La mala voluntad se manifiesta a través de la lujuria, a través del miedo, a través del egoísmo, a través del deseo, a través del chisme. La mala voluntad se manifiesta en todo. Es la misma creación. Son 3 demonios. El demonio de la mente se manifiesta a través de la lujuria. La lujuria se manifiesta a través de la mente, el miedo, el egoísmo. Todos estos elementos se manifiestan a través de esos 7 pecados capitales. Cada vez que nosotros señalamos, cada vez que nosotros no hacemos caso a nuestro Padre, cada vez que criticamos, le estamos dando fuerza a la mala voluntad. ¿Por qué tenemos rabia a tal o cual persona? Ese demonio es tan terrible que nosotros tenemos de alguien una imagen aparentemente buena. Por cualquier circunstancia de la vida, alguien nos dice, no, ese tipo no es tan bueno como tú crees. En ese instante le da la puerta a la mala voluntad y enseguida cambia de imagen. Entonces ya ve a esa persona como el perverso y que le tiene rabia. Y en el mundo astral, entonces lo ves como el enemigo. Le creamos a la humanidad una mala voluntad porque el demonio nos posesa. El Maestro Jesús lo dio en su drama y no lo comprendemos en nuestra propia intimidad. Señalamos a todo lo que hicieron el drama, pero no nos autoseñalamos nosotros mismos. Descubrir dentro de nosotros ese demonio del deseo, ese demonio de la mente y ese demonio de la mala voluntad, que es el más terrible, que no le permite al iniciado avanzar en su trabajo espiritual. La mala voluntad tiene su manifestación en la pereza, tiene su manifestación en el odio, tiene su manifestación en la lujuria, tiene su manifestación en la envidia. Y recuerda que mientras existe odio, nunca habrá amor. Mientras exista pereza, no habrá diligencia.
Mientras exista envidia, nunca nos alegramos por el bien ajeno. Eso lo hace la manifestación de la mala voluntad que cargamos en nuestro interior. Tenemos que comprender esas matices del ego y empezar a trabajarlo si realmente queremos cambiar. Todos estos elementos impiden y hace que el ser humano sea fornicario, que adultere. Por lo tanto, mata toda posibilidad y traiciona al Cristo interior. Cuando el ser humano fornica a través de Pilato, a través del deseo, a través de la mala voluntad, está traicionando a ese Cristo. Porque no solamente se fornica de hechos, se fornica con el deseo, se fornica con la mente y se fornica cuando no hacemos caso omiso a nuestro ser. Tiene diferentes matices la mala voluntad. Hasta aquí mis palabras. Espero que este tema lo lleve a la reflexión. Si alguno de ustedes tiene alguna inquietud referente a este tema, bien puede hacerlo. ¿Qué significan las 30 monedas? Bueno, representa lo mismo. La ley del 3, la creación del abominable. O sea que esos 3 demonios crea los 7 demonios capitales. Recuerde que así como se puede crear la luz, se puede crear las tinieblas. Pero también esa misma ley, cuando se derrota el demonio, esas 3 fuerzas tenebrosas, entonces vamos a aprovechar las 3 fuerzas. Ese Cristo interno resplandece y nace a través de esas 3 fuerzas primarias de naturaleza. Pero esas 3 fuerzas primarias, para que resplandezca el Cristo, lo vamos a explicar en otra conferencia. ¿Qué otra inquietud tiene? Psicológicamente hablando, ¿cómo vencer a esos 3 traidores? El maestro lo enseña. Nosotros, para poder eliminar algo, tenemos que conocerlo. No se puede eliminar a ciegas sin antes conocerlo. Y para nosotros conocerlo, tenemos que descubrirlo entre nosotros. La autoobservación, Él nos enseña, tenemos que estar alerta. Por ejemplo, si alguien tiene un deseo lujurioso, ahí se manifiesta a través de la lujuria el demonio del deseo. Entonces tú no solamente vas a estudiarlo como lujuria, tienes que estudiar el deseo. Porque él siempre te va a llevar, se va a tomar la lujuria para alimentarse a través del deseo. El adulterio desea el hombre o la mujer ajena. Desea el equipo de sonido, la codicia. Desea la casa hermosa. No es solamente la codicia en sí, sino lo que lleva a que actúa la codicia es el deseo. Cuando tú descubres esa parte dentro de ti, entonces vas a tener los materiales para trabajar. Porque en todo está el demonio del deseo. Se manifiesta el demonio de la mente y el demonio de la mala voluntad.
Eso está constantemente, de instante en instante. Nosotros únicamente de pronto descubrimos, por ejemplo, la codicia en sí, pero no la descubrimos en cuáles de los matices se manifestó, si a través de la mente, a través del deseo o de la mala voluntad. Por eso dice el maestro Samael, 49 niveles de la mente. Inicialmente trabajamos el ego en unos niveles y lo comprendemos en ese nivel. Muchas veces en ese nivel no hemos ahondado al deseo, en su profundidad de la mente y la mala voluntad, porque no es tan fácil. A medida que vaya a otro nivel, va ahondando aún más. Si tú, por ejemplo, trabajas el defecto de la lujuria, lo trabajas en el primer nivel, pero no quiere decir que ya lo eliminaste. Tienes que pasar al otro nivel. Ya la comprensión es diferente. Vas a descubrir cosas completamente diferentes. Se requiere de mayor esfuerzo porque ya ahí va a estar interviniendo otras cosas porque a un nivel más profundo. Y cuando ya se libera de ese nivel hay que pasar al otro nivel y así sucesivamente. En todos los aspectos, cualquier manifestación del ego, cualquiera que sea, ahí está presente el deseo, la mala voluntad y el demonio en la mente. Estúdialo y te darás cuenta de ellos. Pero eso solamente se descubre cuando el ser humano no se olvida de sí mismo. Porque en todos los defectos está presente los tres aspectos, porque fue el que lo creó. Los defectos existen por el deseo, por la mala voluntad y la mente. Porque toda abominación es creación de la mente, a través de la mala voluntad y el deseo. ¿Qué quiere decir? Que en la manifestación de cualquier ego están los tres aspectos. Hay que descubrirlos. ¿Qué otra inquietud tienes? Tomás, con respecto a la mala voluntad, Caifás, existe en nosotros estudiantes un lobo vestido de oveja, en el sentido de la voluntad. Muchas veces, por querer cumplir muchas cosas de la vida material, nos excedemos, por ejemplo en el trabajo, muchas actividades y derrochamos muchas energías. Eso no es una falacia del mismo ego para que el estudiante no tenga esa fuerza, y en el momento desde el trabajo psicológico, el trabajo ya interno, se encuentre debilitado. Bueno, el Maestro Jesús enseña lo siguiente. En ese drama, a él le llevaron una moneda y le pregunta, ¿este quién es? Claro, en ese entonces los césares, que en el momento reinaba, tomaba la imagen de él en la moneda. Dice, maestro, es el César. Y él dice, al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. No significa que tenemos que dejar al César y entregarnos a Dios, porque hay que ser equilibrado. Lo que quiere decir es que tenemos que vivir en una sociedad donde tenemos que comer, tenemos que vestirnos y necesitamos el trabajo. Ese constituye al César. Pero, ¿dónde queda Dios? Cuando el ser humano, sus prioridades es el César, es una mala voluntad. Pero si el ser humano, su prioridad es Dios, abandonándolo al César, comete un delito. Porque también tiene sus deberes aquí en la tierra. Y no cumplir sus deberes también es una mala voluntad. Hay que comprender esto. Porque si a mí me dieron una familia, es porque yo estoy ligado con esa familia, tengo un compromiso con ellos. Y tengo que responderle a Dios, es la voluntad de Dios,
que yo vele por mi familia. Entonces hay que entender cómo la mala voluntad se maneja entre el misticismo, donde abandona aparentemente para seguir a Dios. Y por otro lado, la misma mala voluntad se olvida de las cosas espirituales o dedicarse únicamente a lo del ser. La conciencia es equilibrada. Muchos, ¿qué hacen? Bueno, no trabajan, sino que el trabajo de ellos es predicar. Y viven de la prédica, donde toman de sus cosas para sostener su familia. No, hermano. Dice, ganará el pan con el sudor de su frente. Hay que trabajar, las cosas de Dios son sagradas, no se puede negociar con eso. Además hay que saber de dónde viene la comidita, trabajando duro y parejo. Conozco personas que son de pico y pala y son altamente religiosos. Personas de campo que trabajan duro y parejo, pero son altamente religiosos. No necesitan religión para llevar comida. Ellos llevan la comida de su trabajo. Entonces, son matices de la misma mala voluntad. Por eso, hay que interponer la conciencia ante esos aspectos para que se pueda hacer la voluntad de nuestro ser. Cuando el ser humano se va limpiando internamente, va desintegrando sus propios egos, codicia, odio, envidia, etcétera, etcétera. Entonces se va experimentando la auténtica voluntad de nuestro ser. Muchas veces hacer la voluntad del ser se requiere de sacrificio porque el ego no quiere. Se resiste. ¿Qué otra inquietud tiene? Bueno, Tomás, yendo un poco a la parte literal, a la parte de la historia, y hoy en día que nos los pasan en cinta, como en cine, televisión, la mayoría de las personas o de nosotros, cuando vemos esa flagelación y ese drama tan cruel que uno está viendo, uno siente que como que la parte emocional sufre porque lo que le ha pasado a ese Cristo que no merecía morir, y que uno se siente como que esos que le hicieron eso en esa época son tan malos y tan perversos. Uno cree que eso fue del pasado y que ya eso uno no tiene que ver con eso. Entonces, la pregunta es que, o sea, en sí, Jesús el Cristo, ya eso es pasado y ya nosotros estamos acá como que sufriendo por eso, y por eso ya no nos sentimos responsables por lo que eso pasó. Pero realmente, si somos ahora, éramos de antes, ¿cierto? Bueno, es muy interesante la pregunta, porque yo pasé por esa etapa. En mi tiempo de adolescencia, las películas eran blanco y negro. De pronto era menos dramática que ahora, porque ahora es a color y se puede ver exactamente, y películas peores, o sea, muestran una realidad de un ser que llegó a la tierra, que le dieron un cuerpo físico para que entregara un mensaje. Me acuerdo que cuando yo salí en la misma película, yo, las lágrimas, eso corría. Y así es la humanidad. Cuando recuerda la historia, tiran lágrimas hacia afuera, pero al día siguiente se ponen a jugar dominó, a tomar sus traguitos, y se le olvidó todo. Nos autoengañamos diciendo, bueno, Él se sacrificó por nosotros, ya estoy salvo. Es que a todos nos gustan las cosas fáciles, ¿verdad? Que Él, todo lo que pasó, bacán. Él lo mataron, sacrificaron para que yo esté bien. O sea, creer eso parece como una irresponsabilidad con ese mismo Cristo.
una irresponsabilidad. Todavía no hemos comprendido. Y lo más descabellado es que la religión predica así las cosas. Eso es lo más descabellado. Resulta que esas cosas se repiten incesantemente dentro de nosotros mismos. Eso que usted ve en la película constantemente se repite en nuestra propia psicología, en nuestro universo interior. A ese Cristo íntimo constantemente le colocamos la corona de espina, le damos látigo, lo crucificamos. Pero mientras el ser humano no descubra dentro de él el demonio de la mala voluntad, el demonio del deseo, el demonio de la mente, siempre se va a sentir bueno, siempre se va a justificar y nunca va a haber dentro de él ese drama. Necesitamos estar alerta en nosotros mismos, ser sinceros y mirar nuestro proceso psicológico y nos damos cuenta que constantemente sacrificamos a ese Cristo íntimo, constantemente. En nuestra propia intimidad, revisemos nuestra mente, revisemos nuestro deseo, revisemos nuestra voluntad, seamos sinceros. Entonces ya deja de llorar al ver la película, sino que va a llorar profundamente a descubrir tu propia miseria interior. Eso sí debe dar dolor. Descubrir nuestra propia miseria. Cómo tomamos ese Cristo íntimo y lo matamos miserablemente. Eso sí debe dar dolor. Porque lo que hizo el Maestro Jesús es precisamente para que el ser humano descubriera dentro de él lo que el ser humano hace, lo que permite en su propia intimidad. Por eso ese es de mayor jerarquía, porque Él dio a la luz pública lo que el ser humano vive dentro de él mismo. Nadie es capaz de hacer eso. Sin embargo, seguimos a esa historia, pero no seguimos nuestro propio Cristo interior. Si tiene alguna inquietud, les invitamos a los que nos están viendo por la internet que invite a sus amigos para que nos visiten nuestra página y puedan ver y escuchar esta conferencia, y de esa manera se hace la labor de ese Cristo. Recuerde que ese Cristo se manifiesta como luz. Él, crucificado en ese drama externo, mira a las multitudes y como era un hombre consciente y se da cuenta que el ser humano tiene la conciencia dormida y que de una u otra manera no es culpable, porque si realmente estuviese despierto no hicieran eso. Él le dice a su padre: Padre, perdónalo porque no saben lo que hacen. Ese Cristo íntimo también está sangrando constantemente. Sin embargo, como una parte de nuestro ser, constantemente le pide que nos perdone, que nos dé la fuerza para luchar contra sí mismo, para poder desintegrar. Esa expresión de amor tenemos que llevarla a la humanidad, porque ahí resplandece ese Cristo y se le da fuerza a ese Cristo. Por eso cuando se lleva la luz a los seres humanos, estamos imitando a ese Cristo interior, a esa reflexión de nuestro Padre. Solo invitamos que invite a las personas para que entren a la página y de esta manera llevar la luz a toda la humanidad que sufre. A todos, gracias por su atención en la web, gracias por los que están aquí presentes, que Dios me lo bendiga, paz inverencial.